Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a este día. Este es Periscopio Bíblico, transmitiendo desde Madrid, España, para todos ustedes, a todos aquellos que nos acompañan, todos aquellos que se van a pasar por este live. Y los saludo en la paz de Cristo, gracia y paz. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión en este día. Vamos a estar hablando acerca de una temática importante, acerca de la aflicción y la gloria de Dios. Cómo es que se conjugan ambas cosas. Cómo es que se articula desde la fe cristiana la aflicción que nosotros, las aflicciones por las que todos nosotros vamos a estar atravesando, y cómo es que se deben entender a la luz de la Escritura, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es presentar la perspectiva bíblica acerca de la aflicción, de nuestra aflicción y la gloria de Dios, cómo es que se conjugan ambas cosas. Pero a fin de poder dilucidar la temática, quisiera siempre recordar a todos nuestros oyentes uno de nuestros lemas en Periscopio Bíblico es presentar el Evangelio tal cual fue entregado a nosotros, de manera tal que no nos interesa la polémica, no nos interesa las discusiones y demás. Lo que nos interesa simplemente es presentar el Evangelio a todo aquel que nos escucha y todo aquel que presta atención a la palabra del Señor, de manera que pueda ser edificado. En 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer para que vayamos entendiendo cuál es el propósito de nuestra presentación. En 1 Corintios capítulo 2 dice así: cuando fui a vosotros, hermanos, esto es el apóstol Pablo hablando, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse o no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, de manera tal que nuestra exposición no tiene ningún otro fin más que presentar a Cristo y este crucificado. No nos interesa las disquisiciones de los hombres, solamente nos interesa predicar el Evangelio, puesto que entendemos de la misma manera que lo entendían los apóstoles y lo entendían todo el cristianismo y la cristiandad que nos antecedieron, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Y es exactamente de esa manera como es que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 lo dice por aquí en Romanos capítulo 1: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Un saludo a los que nos acompañan. Con lo cual no nos interesa predicar otra cosa que no esté en la Escritura, no nos interesa presentar otra cosa que no sean las Escrituras, no nos interesa predicar otro evangelio que no sea el que está revelado en las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 20, si nosotros fuésemos allí, también nos encontramos con este propósito que ha sido revelado en las Escrituras, acerca de cuál tiene que ser nuestro foco a la hora de presentar el Evangelio. Y nos dice por qué debemos presentar el Evangelio. Juan capítulo 20, por ejemplo. A ver si tenemos Juan en nuestra Biblia. Juan 20.
Quien guste puede hacer una solicitud y subir y conversar acerca de la temática. Así que están invitados cordialmente. Juan capítulo 20, verso 31. Hola Marilyn, Dios te bendiga. Bendiciones. Juan capítulo 20, verso 31 dice, del 30 al 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Es decir, que nosotros pudiéramos, si según la providencia de Dios se lo hubiese permitido, tendríamos acceso a muchos o al registro de muchas otras. Un gusto también, me da gusto saludarla, Marilyn. Si gustas, en algún momento puedes subir también, así conversamos. Si Dios hubiera querido preservar el testimonio de todos o el registro de todos los milagros que Cristo hizo, los hubiésemos tenido. Pero la Escritura nos dice que Jesús ciertamente hizo muchos milagros, los cuales no fueron registrados aquí en la Escritura, pero todo lo que tenemos aquí registrado en la Biblia es para que nosotros tengamos una cosa clara, y es lo que nos dice el verso 31, pero estas que se han escrito fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creáis o creyendo en Él, tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio, no es ningún otro. Cada vez que nos acercamos al Evangelio o al texto bíblico, nuestro propósito siempre es predicar y encontrar el testimonio a la luz del testimonio de la revelación bíblica a Cristo, y presentarlo y predicarlo de manera tal que todo aquel que escuche el Evangelio pueda ser convencido de pecado, pueda ser convencido de justicia, pueda ser convencido de juicio, de manera que pueda conocer la vida que en Cristo se nos otorga. Por ahí en Mateo capítulo 28 también tenemos el testimonio en esa misma línea de cuál es el propósito del Evangelio, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a centrarnos en la Escritura para presentar el punto. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que siempre el propósito del Evangelio va a ser presentar a Cristo. Hola Jax, Dios te bendiga, un saludo. El propósito del Evangelio siempre va a ser presentar a Cristo, y a través de Cristo nosotros podemos entender. Te invito a mi live ahora. Ok Jax, yo termino en breve. Gracias estimado. Yo termino y voy a presentar una breve reflexión, y yo con gusto me uno a su live. Gracias, Jax, por la invitación. Así que siempre el propósito del Evangelio va a ser eso, pero a día de hoy, en este día, tenemos la intención de presentar una temática acerca de cómo es que la aflicción o las aflicciones en este tiempo presente, o de este lado de la gloria, se conjugan con la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios, o cómo es que nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestras aflicciones? Ok, gracias Jax. Sí, de acuerdo, yo estaré allí presentando la defensa del Evangelio. Hola Roscor, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Roscor. Así que vamos a estar presentando una temática muy interesante acerca de cómo es que las aflicciones deben ser concebidas a la luz del Evangelio.
Las aflicciones ciertamente tienen el propósito, a la luz de la revelación bíblica, de llevarnos o acercarnos más al Señor. Y eso es lo que vamos a descubrir cuando nosotros vamos a ir pasando las páginas de la Biblia, y a medida que vamos rastreando el testimonio de la revelación bíblica, vamos a descubrir cómo es que Dios ha revelado que se supone que las aflicciones producen un tipo de carácter en nosotros. Dice así en 2 Corintios capítulo 4. Voy a leer versos 7, 9 y posteriormente el 16 y 18. Dice así, y lo voy a leer conjuntamente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, ya esto es el 16, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros en las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es importante entonces notar que se habla acerca de un tesoro que fue depositado en vasos de barro. Ese tesoro se dice que fue depositado en ese modelo, en ese molde, para que la excelencia de Dios, pero la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pudiéramos gloriarnos a través de nuestras aflicciones, pero no nos gloriamos en ese sentido como habiéndolas superado y entonces decimos, wow, yo lo he logrado, sino más bien la perspectiva del Evangelio es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esa es nuestra condición, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, y así por el estilo. Una de las cosas que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, mis hermanos, mis estimados que nos están escuchando, es que las aflicciones o la aflicción es uno de los muchos mecanismos, uno de los muchos medios, una de las muchas formas en las que nosotros podemos ver, o por medio de las que podemos ver a Dios glorificándose a sí mismo. Lo voy a repetir para el que no me haya escuchado. Que una de las aflicciones, para ver el rendimiento, una de las cosas que nosotros podemos afirmar a la luz del testimonio de la revelación bíblica, mis hermanos, mis estimados, es que las aflicciones son algunos de los mecanismos o de los muchos mecanismos por los que podemos ver que Dios ha determinado glorificarse a sí mismo. Dios se glorifica a sí mismo a través de la aflicción, y decimos esto precisamente porque cuando vemos el testimonio de la revelación bíblica, nosotros vemos a Dios gloriándose y apareciendo siempre para librar a sus hijos de las aflicciones, y así por el estilo. Y cuando nosotros precisamente leemos la epístola o las cartas del apóstol Pablo, estamos accediendo al corazón de un hombre, de un padre apostólico, por así decirlo, de un hombre que fue levantado por Dios, para la obra primero para la obra del ministerio, ciertamente, pero que fue dotado con una capacidad extraordinaria en cuanto al servicio de Dios, en cuanto a la comunicación efectiva del Evangelio y en cuanto a la edificación de la iglesia. Ciertamente, Dios ha obrado a través del apóstol Pablo para edificar la iglesia, pero su llamado fue peculiar. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Estaba convencido de que al desvivir al cristianismo, al desvivir a hombres que creían en el Evangelio,
él estaba obrando, él entendía que él obraba conforme a lo que él entendía la voluntad de Dios. Así que era un hombre que dentro de lo que cabe era sincero, pero estaba equivocado sinceramente. O sea que, con lo cual, no siempre que se es sincero en la posición que nosotros adoptamos implica necesariamente que estamos en lo correcto. Se puede ser sincero al abrazar una postura, se puede ser sincero al creer en una cosa y aún así estar equivocados. El apóstol Pablo estaba equivocado. Él estaba convencido que persiguiendo a la iglesia, él estaba cumpliendo con un mandato de Dios. Bendiciones, Roscor. El apóstol Pablo creía y estaba convencido de que obrando de esa manera, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que él perseguía a la iglesia, él daba orden incluso para quitarles o desvivirlos y demás. Estamos tratando de no usar un lenguaje que pudiera ser nocivo para la aplicación. No vaya a ser que nos censuren el live, ¿verdad? Entonces, nosotros en el apóstol Pablo podemos descubrir el amor por Cristo, su pasión por la iglesia, su labor como apóstol y su compromiso en la proclamación del evangelio, que le permitieron escribir aún más de 2/3 partes de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Él escribió 13 de las epístolas, de los 27 libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Eso es mucho papeleo. Esa es mucha escritura. Y particularmente el texto que nosotros hemos leído en 2 Corintios es una porción, o más bien es una carta de consuelo, es una porción que nos habla acerca del consuelo que nosotros tenemos en Cristo. El apóstol Pablo escribe para consolar a la iglesia, escribe para consolar a sus hijos, les escribe desde el corazón, habiendo entendido el evangelio, y él escribe precisamente para que ellos tengan seguridad y paz en medio de las circunstancias que les había tocado vivir. Es una carta escrita desde el corazón de un padre que quiere que sus hijos entiendan que de este lado de la gloria tenemos que afrontar los sufrimientos, las luchas y las complicaciones de la vida de la misma manera que estamos dispuestos a abrazar todo lo que nosotros hemos entendido que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo presenta las aflicciones en el mismo grado y en el mismo sentido que se presenta muchas veces aún lo que nosotros entendemos como bendición de parte de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido que las aflicciones eran capaces de producir carácter en el individuo. Hola Vox, Dios te bendiga. Gracias por su quiéreme y demás. Vi tu debate, lo vi en diferido y me encantó la defensa que hiciste allí acerca de la inmutabilidad de Dios. No todo el mundo entiende esa temática y no todo el mundo la articula correctamente. Así que me encantó su exposición. Entonces el apóstol Pablo quiere que todos los hijos de Dios entiendan que en este lado de la gloria tenemos que atravesar por el sufrimiento, tendremos que atravesar por las luchas y las complicaciones de la vida por la misma razón y con la misma fuerza y con la misma intensidad, y vuelvo a repetir, con la que nosotros estamos dispuestos a abrazar lo que hemos entendido que Dios tiene para nosotros. Para la gloria de Dios sigo estudiando algunas cuestiones para avanzar conocimiento. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por eso. Eso es. Lo incorrecto, se suele decir, sería pensar que ya lo sabemos todo y que ya no tenemos nada que aprender. De hecho, tengo un profesor que decía que cuando uno se acuesta en el día, por ejemplo, usted termina su jornada y te acuestas y
en tus reflexiones acerca de lo que has hecho en ese día, si no aprendiste nada nuevo, es que perdiste el tiempo. Así que es qué bueno que tu disposición siempre sea afianzar ese conocimiento, ¿no? Por ahí el apóstol el Lucas, por ejemplo, creo que al inicio de sus dos tratados, por ejemplo, él dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿no? Así que siempre estudiar es bueno, en ese sentido, es bueno. El tema es que yo tengo una formación muy católica y ahora estoy abriéndome la teología reforma. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor por eso, gloria al Señor por eso. Puede ser un camino arduo, ciertamente. En algunas cosas es complejo, pero me gusta mucho, sí. De hecho, tengo el testimonio, yo no sé si lo conoces, Jonathan Ramos es uno de los filósofos más, yo digo, muy preparados en el campo filosófico, o sea, cristianos, y que es reformado y también ama mucho. Él ha expresado mucho su amor, lo ha expresado en público también. Yo lo invito, no sé si lo conoces, Jonathan Ramos, o el profesor Jonathan Ramos, tiene un canal en YouTube de filosofía y es muy bueno, muy bueno. Creo que usted es argentino, ¿verdad? Vox. Creo que Jonathan es argentino también. Es argentino él. Muy bueno, filosóficamente hablando, es excelente. Es de lo mejor que ha producido, sí, muy bueno, sí, honestamente. Y escucharlo me deleito de escucharlo. Tiene una mente prodigiosa. Y él expresa muchas veces, ¿verdad?, su amor por la Iglesia Católica y a veces él en su lucha, él dice, yo amo mucho al catolicismo. Y él a veces dice, aquellas cosas que veo que nos separan son muy poquitas, pero que son tan esenciales, que son las que le detienen precisamente para poder abrazar el catolicismo. Que él no encuentra muchas o unas diferencias tan extremas, pero que las que sí entiende que son poquitas, esas que le diferencian, por así decirlo, del catolicismo romano, por ejemplo, que son tan esenciales, que él no se haría católico, o que él dice que no se hace católico por eso, ¿no? Así que qué bueno que estés estudiando, eso es lo que me pasa. Sí, es un dilema que muchos afrontan, muy pocas diferencias, pero correcto. Y sí. Por eso decía que tal vez lo conocías y conversar tal vez con él te puede ayudar. No sé si puedes considerar a conversar con él, hacer al respecto, y que tal vez pueda ayudarte a hilar algunos pensamientos o ayudarte con alguna duda. Él no se suele llamar a sí mismo teólogo, él dice que es más filósofo, pero aún así creo que puede ser una buena ficha, por lo menos una buena referencia, porque básicamente tiene una perspectiva muy similar a la de usted, ¿no? Entonces, continuando con la temática, ahorita se acaba de ir a nivel 2, ¿no? Pocas diferencias, pero sí reconciliables. Es correcto, sí, ciertamente. Hay muchos evangélicos que tienen esa misma dificultad. Hay quien cree que el evangelicalismo, en términos generales, o el protestantismo, pudiera reconciliarse con el catolicismo, pero hay diferencias que a veces no son tan abismales como muchos creen, pero es que son tan esenciales que resulta muy complicado concebir que el protestantismo y el catolicismo pudiera reconciliarse tan fácilmente. No es fácil. Pero bueno, vamos a seguir con la temática. Entonces, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, llegamos a la conclusión de que el argumento que presenta en nuestro texto, hemos leído 2 Corintios 4, del 7 al 9 y luego del 16 al 18. El apóstol presenta un argumento extraordinario. Él habla acerca de un tesoro que fue depositado en vasos de barro, pero a la misma vez nos dice que el motivo por el que fue depositado en esos vasos de barro tiene la finalidad de que
de que el poder sea de Dios y no de nosotros. Ciertamente el argumento es poderoso, pero a la misma vez es difícil de comprender. ¿Cómo comprender entonces? Yo creo, ¿cómo podríamos comprender, por ejemplo, que las dificultades en nuestras vidas puedan suponer de alguna manera la gloria de Dios, o puedan inferir, o se pueda inferir de las dificultades la gloria de Dios? Ese es el punto. ¿Cómo se reconcilian ambas cosas, no? Entonces, ese es el argumento del apóstol Pablo en 2 Corintios. El argumento es poderoso y a la misma vez es difícil de comprender. Presenta una especie de paradoja, ¿no? Pero que la Biblia presenta aún de muchas maneras. Por ejemplo, en el libro de Amós, en capítulo 3, verso 6, leemos lo siguiente: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Leer ese tipo de textos no acostumbramos más bien a concebir que Dios produzca o traiga a este lado de la gloria, o permita las calamidades para que Él sea glorificado. Es muy difícil de concebir, pero la Escritura ciertamente habla acerca de estas cosas, ¿no? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O en Lamentaciones capítulo 3, verso 37 también dice algo así: todo lo que sucede fue ordenado por el Señor. Todo lo que sucede fue ordenado por el Señor. Habría que ver qué es eso de que todo lo que sucede fue ordenado por el Señor, o cómo es que se entiende o se debe entender eso, ¿no? Pero en Eclesiastés, por ejemplo, para ir avanzando sobre la temática, no quiero durar mucho, creo que vamos a estar aquí unos 30 o 40 minutos, más o menos. Eclesiastés capítulo 7, 14 dice: alégrate en el día de la prosperidad, y en la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y lo voy a repetir: alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera, medita, ponte a pensar. Dios hizo, es Dios el que lo hizo, Dios lo permitió. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que después de Él nada puede hallarse, de que el hombre nada halle después de Él. O sea que el propósito de las aflicciones muchas veces es precisamente presentar esta perspectiva de que después de esas aflicciones, o después de que todas estas cosas sucedan, el hombre no pueda hallar ninguna otra cosa sino solamente a Él. Las aflicciones es uno de los muchos medios entonces por las que Dios usa. Es uno de esos medios por los que Dios se presenta y se glorifica a sí mismo. Es interesante. Entonces, pasando la página, tengo aquí un esquema y estoy más o menos siguiéndolo, de manera que podamos avanzar más rápidamente. No quiero aburrirlos con... gracias a todos los que se están uniendo a este live. Estamos comenzando todavía, no tenemos tanto tiempo emitiendo, pero bueno, estamos aquí intentando glorificar a Dios por medio de la predicación del Evangelio. Santiago capítulo 1, verso 12, dice así: bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que vemos una y otra vez y constantemente cómo es que las dificultades y cómo es que las aflicciones son traídas a colación para presentar otra acerca de cómo es que Dios se glorifica a sí mismo, ¿no? O cómo es que están supuestas a revelar algo acerca de Dios. Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Otro pasaje, Isaías capítulo 45. No estoy centrándome en explicar cada pasaje en detalle, lo haremos tal vez en otra ocasión.
o haremos exégesis de cada pasaje para presentar la perspectiva de las dificultades y el sufrimiento, tal vez, y de esa manera podemos ver a Dios, por lo menos desde la perspectiva de las disquisiciones teológicas bíblicas o de las teologales bíblicas, podríamos descubrir muchos entresijos que a veces se hacen difíciles de entender. Pero Isaías capítulo 45, 5 y 7 dice: yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo. Yo, dice Jehová, y ninguno más que yo. Yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Así que Dios se presenta tanto en las circunstancias donde aparentemente todo es favorable, pero a la misma vez se presenta como el que permite todas estas cosas. Nada puede suceder en este lado de la gloria o de este lado de la eternidad si nosotros concebimos que Dios gobierna todas las cosas, que Dios es soberano y que todas las cosas suceden porque Él tiene una voluntad permisiva a través de las que se conducen todas las cosas. Entonces podemos concebir claramente, a la luz de la revelación bíblica, que Dios hace todas las cosas. Pero veremos que hay distinciones que se van a hacer o precisiones que se van a hacer al respecto. Por ejemplo, que Dios no es autor del mal. ¿Sí? Entonces, Él permite la maldad, por ejemplo, o la existencia del mal, o la realidad más bien del mal, pero no es autor del mal. Así que hay precisiones que tal vez habría que hacer al respecto. La intencionalidad de nuestra presentación a día de hoy no es exactamente definir qué es el mal, por ejemplo, o qué son las dificultades, sino abordarla desde un punto más llano, o desde lo más llanamente posible, de manera que todos los que podamos, todos los que nos acercamos a la escritura sabemos qué es la dificultad, sabemos qué es la aflicción, sabemos qué es llorar, sabemos qué es reír, y vemos y simplemente queremos presentar a Dios en medio de cada una de esas realidades, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la alegría y así por el estilo. Dios está ahí presente. Lo que queremos ver es cuál es el propósito detrás de la aflicción. ¿Cuál es el propósito detrás de mis lágrimas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que más vamos a estar apuntando. El argumento, entonces, que el apóstol Pablo presenta. Hola, Dios los bendiga a todos los que se están uniendo, todos los que han pasado por aquí. Un gusto. El argumento que el apóstol Pablo presenta se hace realmente sorprendente, puesto que habla acerca de la naturaleza humana. Él habla acerca de la naturaleza humana y dice que apela a la fragilidad de la naturaleza humana. Apela a la inconsistencia muchas veces. Él afirma que la naturaleza es frágil. Nuestra naturaleza es frágil. Es inconsistente. Es débil a causa del pecado, por ejemplo. Y en ocasiones sin carácter, de doble ánimo. Es presentada también como vulnerable, débil, vulnerable, en ese sentido. Él habla acerca, en 2 Corintios, él dice que estamos atribulados en todo. Pero también dice, no desesperados. Estamos derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones apuntan directamente a la naturaleza del individuo. Pregunta a los ángeles, ¿tienen libre albedrío o solo los humanos? ¿Entiendes lo que es el libre albedrío? Yo creo que los ángeles, desde la perspectiva bíblica, tanto los ángeles y los seres humanos tienen libre albedrío, pero tendría que explicarte qué es eso, o tendríamos que hacer precisiones acerca de qué entendemos por libre albedrío. Pero
en principio, si usted entiende el libre albedrío en el sentido de que pueden llevar a cabo acciones, decir, yo por ejemplo, yo me decido levantar, nadie me obliga a levantarme de la cama, ¿sí? O sea que si estamos hablando en esos términos, sí, yo creo que sí, y en el cielo los ángeles también tienen esa libertad, ¿sí? Yo creo que sí, pero no es la misma, es decir, tendríamos que hacer precisiones al respecto, pero sí, yo diría que sí, tienen libre albedrío, en términos generales, sí. Romanos 7:9 dice, tiene que ver con lo que estés comentando. Voy a ver lo que dice Romanos 7:9. Dice así, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok, sí, creo que sí, tiene que ver, creo que sí que tiene que ver. Pero he leído el 9, perdón, el 19, disculpa. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Ok, sí, tiene que ver, exactamente. Es que la realidad amartiológica está contemplada en nuestras aflicciones, de hecho. Están contempladas en nuestras aflicciones. Yo creo que el sufrimiento es una realidad que se contempla solo a la luz del pecado. A la luz de la comprensión del pecado es que se concibe lo que es las aflicciones como tal, son realidades que se contemplan solo cuando se tiene en cuenta el pecado como tal, ¿no? Así que sí, creo que sí. Siguiendo su tema, en la era del bronce éramos muy débiles, pero gracias a la ciencia cada día menos. ¿A qué te refieres con debilidad? ¿A qué te refieres con debilidad? Ahora podemos ver 96.000 años de distancia. Ahora podemos ver a los átomos. Ahora podemos prepararnos para las tormentas. Sí, sí, ciertamente. A ver, claro, a medida que los avances tecnológicos se van dando o se van llevando a cabo, ciertamente pareciera que estamos más preparados, pero a la misma vez hay otras cosas por las que tal vez se presenta directamente la debilidad. Por ejemplo, hace poco hemos pasado por una pandemia, ¿sí? Los avances tecnológicos no evitaron, por ejemplo, eso, ¿no? Y así que sí, ciertamente estamos preparados para ciertas cosas, pero hay otras en las que pareciera que todavía no estamos preparados. Hace poco también aquí, por ejemplo, en España, yo estoy transmitiendo desde España, tuvimos bueno, estuvo lloviendo de repente, ¿verdad? Y hubo inundaciones por todas partes y todavía surgen terremotos y todavía los avances tecnológicos, por ejemplo, no han sido capaces de evitar esas cosas, ¿no? Estamos preparados, o pareciera que estamos preparados en algunas cosas, pero todavía pareciera que no lo estamos tanto, por lo menos en algunas áreas, ¿no? Pero sí, yo podría decir que sí, los avances tecnológicos ciertamente nos preparan para ciertas cosas. Es cosa de tiempo para controlar los terremotos. Es cosa de tiempo para controlar. Bueno, yo discrepo contigo en ese punto, pero yo no creo que los terremotos puedan ser controlados. Creo que los daños pueden ser minimizados en ese sentido, pero el control como tal no se escapa de nosotros, ¿no? O sea, no llueve porque queremos, pero en fin. Ya conocemos las causas de los terremotos. En la era de bronce era Dios. Bueno,
Lo que pasa es que cuando hablamos acerca de los terremotos, o estamos hablando ahí de una... Lo que pasa es que, mi estimado, habría que ver qué es lo que usted entiende por Dios, o qué es lo que usted entiende tal vez que Dios, en aquello en lo que Dios no está involucrado. Yo creo que Dios está involucrado en toda su creación. Aunque yo creo ciertamente que las leyes naturales nos permiten tener una comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y demás. Ciertamente, es decir, nadie niega eso, ¿no? Pero yo no concibo un mundo en el que Dios no esté presente, por así decirlo, ¿no? Olvido es simple, tenedor es ciencia pura, la ciencia está en todo, volar era imposible. Bueno, ¿qué es ciencia? Depende de qué es lo que defines tú como ciencia, ¿no? Dices que la ciencia está en todo, ¿qué es todo? También, habría que ver qué es eso. Ahora estoy en Chile, nos comunicamos en tiempo real, ciencia, sí, nadie dice lo contrario. Ciertamente. Estimado, tiene límites y eso implica que no. Hola Juan Carlos, Dios te bendiga. La comida, ciencia, los muebles, ciencia. Ok, pero Gujo Noki, ¿usted entiende que hay algo que trasciende la materia y que no puede ser explicado a través de las disquisiciones científicas? ¿Verdad? Siempre hay cosas que trascienden a la materia como tal, ¿no? Entonces que no pueden ser explicadas o no pueden ser tomadas para presentarse en una mesa de laboratorio como tal, ¿no? Es un libro, ciencia. Ok. A ver, voy a seguir la temática. Entonces, hola Kelly, Dios te bendiga. Entonces, las aflicciones que el apóstol Pablo presenta en 2 Corintios presentan la naturaleza frágil, inconsistente, débil, de doble ánimo en muchas ocasiones, vulnerable y de carácter o de poco carácter del individuo que presenta el apóstol Pablo en 2 Corintios. Cuando se presentan las aflicciones, entonces, ciertamente se contempla también la realidad amartiológica. El pecado siempre está, a veces, o más bien está presente siempre, el pecado, ¿no? Entonces, ciertamente, el apóstol Pablo, al presentar este argumento y luego al concluir, o más bien presenta una realidad en la que nosotros vemos las dificultades o vemos la debilidad del ser humano, pero a la misma vez se dice que la intencionalidad de depositar este tesoro en vasos de barro es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, es decir, para que el poder de Dios sea exaltado. De la misma manera que que nuestro Dios produce fruto en nosotros, asimismo nuestras aflicciones van a producir un fruto, y ese fruto es la excelencia del poder de Dios. Así que el apóstol Pablo tiende a presentar esa a mí me exigen más pruebas que al Todopoderoso. Interesante. A mí me exigen más pruebas que al Todopoderoso. Bueno, si usted entiende lo que significa Todopoderoso, pero en fin. En el libro de Jeremías capítulo 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, yo soy Yahweh,
que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Salmo 73, 23 dice, si usarás el criterio que tienes para cuestionarme a mí con Dios, ¿cómo sería tu creencia? ¿Estás hablando conmigo, Guyo, o todavía estás conversando con Vox? Con los... si usarás el criterio que tienes para cuestionarme a mí con Dios, ¿cómo sería tu creencia? El criterio que tienes para cuestionarme. Vamos a ver, mi estimado. Hay una cosa que usted tiene, no sé, tiene que tener clara una cosa. Cuando en nuestras disquisiciones acerca de Dios, no es que cuando hablamos acerca de cuestionar o hacer preguntas, podemos hacer preguntas. Ciertamente, cuando nosotros estudiamos, hacemos preguntas. O sea, cuestionarse no hay problema en eso. El problema es cuando nosotros tomamos y queremos poner a Dios en una especie de mesa de laboratorio para hacer... ¿Estás asumiendo que no cuestionamos nuestra creencia? Claro, eso. O sea, nosotros hacemos cuestión. De hecho, nuestra fe, o sea, nosotros... La creencia cristiana, o sea, la fe cristiana no solamente es aceptar las cosas, decir como, bueno, esto está escrito aquí y lo aceptamos simplemente porque sí, en plan como fanáticos. Hay cosas que sí las aceptamos dogmáticamente, pero hay otras cuestiones que no. Nosotros entendemos que la filosofía, por ejemplo, nos ayuda a hilar cada vez más nuestros pensamientos. De hecho, la filosofía es el arte, por así decirlo, de preguntar. Y la teología se suele decir que es la de responder. Entonces, la filosofía nos ayuda a afinar nuestra fe. Si la filosofía no hiciera preguntas, si por medio de la filosofía no nos hiciéramos preguntas, hay cosas que nos costaría poder argumentar, por ejemplo, o articular simplemente con un lenguaje. Si necesitamos la filosofía muchas veces para poder articular la fe. O sea, por lo menos algunas cosas acerca de la fe necesitamos la filosofía. O sea que no hay problema en eso, ¿no? Tiene un libro como tú tienes un libro que contiene todas las respuestas. Bueno, cuando tú hablas de todas las respuestas, este libro no es un libro de matemáticas, es decir, no es un libro de matemáticas. No te va a enseñar a sumar 2 más 2. No te va a enseñar, por ejemplo, la religión tiene todas las verdades. La religión es... Lo que pasa es que tienes que entender que la religión es la búsqueda o más es la creencia de un Dios que se cree que existe, junto con la motivación junto con la motivación de buscarlo o honrarlo a través de la moral y prácticas o rituales religiosos, ¿no? Como tal. Entonces, en ese sentido, hasta tú eres religioso. Pero las religiones no solamente son religiones, y yo siempre lo repito una y otra vez, las religiones también son cosmovisiones, y todo ser humano tiene una cosmovisión. En ese sentido, todos los individuos, todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Lo que se suele hacer cuando hablas acerca de la religión, como en términos más específicos, si lo que tú quieres es referirte a la religión cristiana, bueno, la religión es una de las grandes cosmovisiones, ¿sí? Y lo que se suele hacer es someter cada cosmovisión, por ejemplo, a preguntas que esa cosmovisión tiene que responder congruentemente. De esa manera, nosotros podríamos, por ejemplo, tomar, yo qué sé, al hinduismo, por ejemplo. Cogemos al hinduismo y le sometemos a pruebas, a través de la que se supone que tiene que ofrecer respuestas congruentes. Si yo, por ejemplo, al presentarte el hinduismo, donde se entiende, por ejemplo, que... algún ejemplo que podría serte más sencillo. Se entiende, por ejemplo, en el hinduismo, que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor
es una ilusión de Brahma. Si esa es una ilusión, si todo lo que está sucediendo es una ilusión, por ejemplo, lo que estaría sucediendo ahora mismo cuando estamos conversando también es una ilusión. Cuando usted estaría cruzando la calle, por ejemplo, también eso sería, si viniese, por ejemplo, un coche con la intención de atropellarlo, por ejemplo, no habría razón por la que no decirte, oye, o por la que decirte, oye, apártate de allí o alertarte, sabiendo que es una ilusión. Si tú ves que, es decir, te va a atropellar el coche, pero es una ilusión, no pasa nada, ¿no? O sea, no se puede vivir con una cosmovisión como esa. Entonces, ciertamente, la verdad es lo que se corresponde con la realidad. Es verdad que tú estás cruzando allí, eso es real. Es verdad que si viene el coche a una velocidad tal que no le permita frenar, por ejemplo, te va a atropellar. Eso es verdad, no es una ilusión. Y asimismo, la vida es como un casquete que se puede borrar. No enseña que la vida es como un casquete que estoy hablando acerca de... Ok, si tú entiendes lo del karma, por ejemplo, usted ha metido lo del karma, por ejemplo, tú entiendes que en el hinduismo se habla acerca del karma, ¿no? De las reencarnaciones y demás, que yo soy, por ejemplo, una reencarnación de un... Entonces, a veces se coge eso del karma, por ejemplo, para decir que tienen, o sea, los individuos, por ejemplo, que están atravesando una dificultad o están pasando por pobreza, por ejemplo, bueno, es el karma, ¿no? Es decir, seguramente en una encarnación anterior se portó mal, por así decirlo, y ahora simplemente está pagando, está expiando sus culpas, ¿no? Y ese tipo de disquisiciones o ese tipo de reflexiones llevan a un mundo, lo reducen todo al absurdo, ¿no? Entonces, por eso digo que cada cosmovisión tiene que responder congruentemente a ciertas preguntas, ¿no? Y a la luz de muchos estudios, hay quien entiende que la religión cristiana o el judeocristianismo o la religión judeocristiana es la que más se acerca a lo congruente, o por lo menos ha ofrecido respuestas congruentes en su cosmovisión. Hay dioses tienen karma y pagan sus errores. Hasta los dioses tienen karma. Bueno, es que en el cristianismo no concebimos eso, ¿no? Nosotros creemos en un solo Dios. La expresión de karma o eso del karma no aplica, por lo menos en el Dios que yo creo, ¿no? Pero bueno, voy a seguir con la temática. Las reducciones, sí, pareciera que sí, todo lo reduce como muy al absurdo. Y a veces se me hace difícil responderte a preguntas tan... Creo que preguntas muchas cosas y pareciera que tienen mucho sentido, pero están como dice Vox, están todas reducidas tan al absurdo que es muy complejo darte una respuesta, ¿no? Me ofrece una salida fácil a todo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tú has estudiado el cristianismo? Dime lo fácil que es, por ejemplo. La expresión, si tú por ejemplo lees Gujo, si tú lees la escritura cuando dice nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo atraiga, ¿cómo entiendes tú que puede uno tener acceso al cielo? Si es que lo que el cristianismo ofrece es un camino tan sencillo como eso, ¿no? Si pensar que una epifanía arregla todo es más lógico. Bueno, exacto. O a Esteban fue apedreado y muchos hombres y mujeres y niños, incluso niñas, que fallecieron en coliseos, siendo desvividos y siendo despedazados por bestias, por leones y así por el estilo. El camino cristiano no es nada fácil. ¿Quién te ha dicho que eso es fácil? Hace poco, por ejemplo, hubo unos hombres, por ejemplo, que desvivieron a una congregación entera.
fueron quemadas vivas, básicamente, ¿no? Entonces, eso de fácil, no sé a qué viene. Creo que, pero bueno. El Salmo 73, verso 27 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahweh, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Ves? Gullo, por ejemplo, el Dios en el que nosotros presentamos, dice que se gloria en hacer misericordia, en hacer justicia y en hacer juicio en la tierra, porque dice: estas cosas quiero. En Filipenses, por ejemplo, en capítulo 3, se dice del 7 al 10, cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, al haber conocido al Señor, dice: cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, que cuando nosotros concebimos, por lo menos el Evangelio, en el Evangelio se nos presenta a Cristo como el valor más elevado que Dios ha dado al mundo como tal. No hay mayor valor que ese, Cristo mismo, entregándose por amor a su pueblo. Ese es el amor que nosotros vemos en las Escrituras, ¿no? Todas las cosas, el apóstol Pablo dice que cuantas cosas, todos los logros que yo he tenido antiguamente en mi antigua vida, o todo lo que he conseguido en mi vida, por así, todo lo que para mí era ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no había mayor valor para el apóstol Pablo que Cristo mismo. Ese es el valor que se nos da, o por el que nosotros predicamos y por el que nos desvelamos muchas veces en sueños, y por el que estamos dispuestos a dedicarle tanto tiempo. Es Cristo y nada más Cristo, ¿no? El amor de Dios manifestado o hecho carne, de manera que ahora nosotros podemos o tenemos acceso a Él. En otras ocasiones hemos abordado acerca de la temática acerca de la martiología, acerca del pecado original, cómo es que se articula el pecado original y cuál es la condición del hombre natural frente a Dios desde la perspectiva bíblica, ¿no? Pero hoy no, como no toca la temática, no quisiera abordarla nuevamente. Es algo cotidiano. ¿A qué te refieres con cotidiano? ¿Qué es cotidiano? El acceso al cielo es algo cotidiano. ¿Qué es algo cotidiano? ¿Qué es algo cotidiano? ¿Y qué llamas tú o qué conoces tú como acceso al cielo? ¿No? ¿Desde qué perspectiva? ¿La bíblica o desde tus disquisiciones y tus reflexiones personales, ¿no? Desde si tú te sentaste a reflexionar y dijiste: yo tengo acceso al cielo haciendo esto y esto, porque a mí me da la sensación de que en tu perspectiva no concibes la idea de un Dios creador, por ejemplo, ¿no? O si es que lo concibes, ¿qué atributos tiene? Me gustaría saberlo, Cuyo. ¿Cómo se describe ese Dios que tú tienes, ¿no? O al que tú concibes. Entonces, todos los pasajes que hemos leído hasta ahora son pasajes que reflejan o que resaltan el poder de Dios por encima de la facultad humana y de cualquier otra cosa. Las dificultades, las aflicciones, el carácter. Muchas veces padecemos de un carácter fuerte, un carácter que por lo menos pueda ser considerado como agradable a Dios, pero que en Cristo Jesús todas estas cosas son puestas simplemente
como un medio a través del que Dios se va a glorificar a sí mismo. Entonces, todos esos pasajes nos van a resaltar el poder de Dios por encima de las facultades del hombre. Cuando se dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en que conoce, no se alabe el hombre en lo fuerte que es, no se alabe en que puede, entre comillas. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme, dice el Señor, que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia, que hago justicia, que hago juicio en la tierra, porque en estas cosas me deleito. En estas cosas se deleita el Señor. Así que claramente el apóstol Pablo tenía una concepción muy elevada acerca de las dificultades. Él nos habla acerca de la capacidad y de la posibilidad de la debilidad humana. La debilidad humana está presente y él no la ignora. El apóstol Pablo no ignoraba la debilidad. Él decía más bien que es posible atravesar las dificultades, que vamos a atravesar dificultades. De hecho, aún Cristo decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aún Jesús hablaba acerca de las dificultades que teníamos que afrontar en este mundo, en este lado de la gloria. Pero aún así, él oró al Padre, guárdalos en tu nombre, guárdalos. De la misma manera que yo los guardé, ahora guárdalos, son tuyos y simplemente están en tus manos. Yo ya no estoy en el mundo, guárdalos. ¿Sí? No te pido aún que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. No sé qué está pasando aquí. Ok. Oh, God, come on. Vale. Sí, un poco más y se me apaga el teléfono. Entonces el apóstol Pablo habla y dice que la debilidad, que la posibilidad de las aflicciones son una realidad contemplada en este lado de la gloria, que puede ser atribulada. Nuestra naturaleza humana puede ser atribulada. Podemos ser atribulados, podemos pasar por tribulaciones. Pero nos dice que no debemos, estar angustiados. Que podemos ser perseguidos y estar en apuros, pero que no seremos desamparados. Que pueden venir pruebas, que ciertamente vendrán dificultades, que vendrán circunstancias que hagan temblar los cimientos de nuestro hogar, por ejemplo, de nuestro matrimonio, aquellos que están casados. Los cimientos de la iglesia a veces pudiera parecer que están siendo sacudidos. Como familia, a veces nuestras relaciones familiares a veces no son las adecuadas. Aún la familia puede ser sacudida por las dificultades. En el trabajo, hay personas que pierden el empleo a diario por las dificultades, porque se enfrentaron enfrentaron a dificultades, por ejemplo, que no fueron capaces de superar en su diario vivir, pero que aún así el Señor dice que todas estas circunstancias no podrán destruirnos. Podemos ser derribados, podemos caer, pero no estar destruidos, pero que no seremos desconsolados. Siempre en el Señor podremos hallar consuelo. Todas estas circunstancias el apóstol Pablo las pone en la palestra, por así decirlo, para hablar acerca de la excelencia del poder de Dios. Así que el mismo Dios que nos lleva por el desierto para formar tal vez carácter en nosotros. El mismo Dios que nos lleva a través de las dificultades es el mismo que nos demanda que nos esforcemos y que seamos valientes. A Josué, por ejemplo, es uno de los siervos de Moisés, siervo del Señor. Se le dijo: Josué, esfuérzate, sé valiente. Ciertamente tenía que pasar por dificultades, tenían que pasar por pruebas, pero
Josué, esfuérzate. Hola, Daniel, Dios te bendiga. Esfuérzate, sé valiente. ¿Sí? Entonces, aún en estas circunstancias, a pesar de las dificultades, se nos manda. El mismo Dios que te lleva a pasar por las dificultades es el mismo que te dice que te esfuerces. Es el mismo que demanda que tú te afrentes, que confrontes las dificultades, que vivas para su gloria. Y es el mismo Dios que a pesar de las dificultades, Él viene y te dice, yo estaré contigo todos los días. Jesús, aún en su partida, dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Dios te bendiga. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Es el mismo que afirma edificar en la iglesia. Es el mismo que afirma que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero es el mismo también que te lleva a pasar por dificultades, que te acompaña a través de ellas. Es el mismo que forma carácter en ti a través del sufrimiento. Es el mismo que a través de tu sufrimiento te lleva a conocer más a Cristo. Es el mismo que te acerca, se acerca a ti para abrazarte. Es el mismo Dios que a pesar de las dificultades sigue estando contigo y sigue extendiendo su mano para decirte, yo te amo. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces el apóstol Pablo en su vida, él tuvo más de una ocasión para claudicar, por ejemplo, ¿no? Tuvo más de una ocasión para volverse atrás. Tuvo más de una ocasión para negar la fe. Pero cuando nosotros vemos las disquisiciones que hace el apóstol Pablo en todas sus cartas, vemos que él tenía una capacidad, o le fue dada una capacidad tan extraordinaria para afrontar los desafíos de la vida, que muchas veces parecieran sobrenaturales. Este hombre fue apedreado, fue llevado en cárceles, fue apaleado de una y mil maneras, pero aún así siguió confiando en el Señor. En un momento de mucha dificultad, el apóstol Pablo llegó a sumirse en tanta oscuridad que él vio al Señor, o el Señor tuvo que hablarle directamente, y decirle, Pablo, ten ánimo. O sea que el mismo Dios que permite las dificultades es el mismo que está allí contigo en medio de las dificultades. En algún momento el apóstol Pablo se vio tan abrumado por las dificultades que él llegó a pensar, mira, esto es lo último, yo voy a fallecer. Pero Dios le tuvo que hablar y decirle, Pablo, ten ánimo. El sufrimiento no solamente revela entonces la debilidad, que ciertamente lo revela, pero el sufrimiento no solamente revela las debilidades del hombre, sino que revelan la gloria de Dios. El sufrimiento, las aflicciones, no solamente reflejan aquellas cuestiones que nos abaten, por así decirlo. La gloria de Dios nos recuerda que nuestras aflicciones son pasajeras. El apóstol Pablo nos escribe para recordarnos que todas estas cosas son pasajeras, que Dios es el mismo en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez. Es exactamente el mismo. Dios no cambia, no hay mutabilidad en él. En 2 Corintios capítulo 12 dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo importante entonces no son los eventos, no es lo que vemos. Lo importante no es lo que estamos atravesando. Lo importante es lo que Dios está haciendo cuando nosotros, o mientras nosotros estamos atravesando todas estas circunstancias. Dios los bendiga a los que se están incorporando. Ya casi terminamos, pero estamos aquí predicando el Evangelio. Estamos viendo y presentando la gloria de Dios a través de las aflicciones. Lo importante entonces no es lo que vemos. Nosotros no caminamos por vista. El cristiano, el creyente camina por fe. Es por fe.
Y aún la salvación se dice, es por fe para que también sea por gracia. Nosotros caminamos por fe. Lo importante no es lo que vemos, es lo que Dios está haciendo, aun cuando nosotros no estamos viendo. Cuando Dios exalta su poder en la aflicción, Él se glorifica a sí mismo. Él se glorifica, Él exalta su poder. El apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mis debilidades al Señor, cuando yo reconozco mis dificultades ante el Señor, entonces, solamente entonces, nosotros podemos ver al Señor obrando con poder. Jesús por ahí decía en aquel maravilloso sermón, el sermón del monte, el más largo de la Biblia, bienaventurados los humildes, bienaventurados los de pobre corazón, bienaventurados los que anhelan la justicia, y así por el estilo, bienaventurados. Hay poder en la debilidad, hay poder en las aflicciones, porque Dios las lleva y se glorifica a sí mismo, y así por el estilo. Y una de las cosas que podemos afirmar, y ya con esto terminamos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas fueron las palabras del Señor al apóstol Pablo cuando estaba y él le pedía, Señor, quítame este aguijón. Yo muchas veces le he pedido al Señor que me quite el aguijón. Muchos creen que era una enfermedad, muchos creían que era había contraído algún tipo o que había sido afectado con una enfermedad que aún su aspecto parecía, los auriculares no son como, que aún su aspecto había sido desfigurado. Hay algunos que se creen muchas historias, pero la cuestión es que el aguijón era algo que al apóstol Pablo le incomodaba poderosamente. Pero aún así, en esa circunstancia, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la reflexión que tenemos para el día de hoy. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea la dificultad que usted esté atravesando, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenía la intencionalidad de seguir la serie que estuvimos abordando la semana pasada acerca de las solas de la Reforma, la sola Escritura, sola Fide, solus Christus, sola gracia y así por el estilo. Pero quise interrumpirla para traer una reflexión, hoy es lunes, para traer una reflexión que pudiera de alguna manera fortalecernos en fe. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, yo no sé qué es lo que el Señor, o aquello que fue que el Señor te permitió vivir, cuáles fueron las dificultades que has tenido que afrontar hasta hoy. Pero el Señor siempre está presente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y como siempre, nuestro afán en nuestro propósito, es siempre presentar a Cristo y a este crucificado. No estamos interesados en hacer debates, no estamos interesados, si tenemos que hacer apologética, lo hacemos y con mucho ímpetu, puesto que tenemos tenemos el mandato de parte de Dios a presentar defensa ante todo, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, y que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Pero si tenemos que hacer defensa, lo hacemos con gusto y con mucho fervor. Pero nuestra intencionalidad en Periscopio Bíblico es presentar el Evangelio de Cristo y este crucificado, más nada. Porque nosotros entendemos que la palabra del Señor fue entregada a nosotros en términos de verdad proposicional. Es decir, Dios dice esto sí, esto no, más nada. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Solideo Gloria.